Muy bien, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la última sesión de la materia de historia en pro de su última evaluación que viene, bueno, justamente este jueves y viernes. Vamos a empezar justamente con el resumen, como habíamos coordinado, con el resumen de las unidades 4 y 5. Bien, para darle secuencia ordenada, vamos a empezar pues con el tema 4, que es la unidad de historia. Entonces yo voy a ir mostrando y les voy a ir resumiendo básicamente los puntos principales de cada unidad para así poder pasar a las rondas de preguntas. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, empecemos. Vamos a empezar entonces con el tema número 4, que es Historia de Bolivia. Entonces, vamos a ver primeramente el nacimiento de Bolivia, el primer punto. Las tres informaciones principales básicamente en este punto es el nacimiento de Bolivia surge ¿en qué fecha? El 6 de agosto de 1825. ¿Dónde se establece este nacimiento de este nuevo país? Básicamente, pues la república se establece sobre el territorio que quedó conformado por la Real Audiencia de Charcas, o Audiencia de Charcas, que también es lo mismo. Y este proceso de nacimiento de la república, pues no fue un proceso pacífico, ¿no? Se tuvo que llegar a diferentes guerras de guerrillas, y posteriormente la guerra final, que fue la guerra por la independencia, para que el 6 de agosto de 1825 se firme el acta que nos declare un país independiente. Pero hasta antes de llegar justamente a esta parte de la historia del nacimiento de la república dentro de este territorio, existían ciertos pueblos precolombinos, es decir, antes de que llegara la colonia española con los primeros adelantados a hacer las primeras incursiones en esta parte del territorio. Dentro de nuestro territorio, hoy conocido como Bolivia, básicamente estamos estructurados por dos grandes campos. Uno que es la cultura andina y el otro que es la cultura del oriente. En la cultura andina, básicamente, se estima de la llegada del hombre a estos territorios hacia 10.000 años antes de Cristo, y se identifica a una de las culturas más antiguas como la cultura vizcachana. Posteriormente a ellas tenemos las siguientes dos culturas, cultura huancarani y cultura chiripa, que serían las predecesoras de la cultura vizcachana. Siguiente cultura también que existió dentro de este territorio posteriormente a la vizcachana, huancarani y chiripa, fue pues una de las que tuvo un mayor asentamiento o que ha dejado más restos arqueológicos para poder evidenciar la existencia de esta cultura, fue la Tiahuanaco, que básicamente el proceso de su existencia duró alrededor de 3 fases. Uno, que es la fase aldeana, donde se empezó a estructurar esta sociedad. La segunda, la parte urbana, y la tercera, que es la parte imperial, es donde ya empezamos a formar las bases alimentadas para poder hacer la expansión de esta sociedad a otras partes del territorio. No se tiene a ciencia cierta qué fue lo que pasó con esta sociedad, cómo fue a que se extinguió, pero lo que sí ha dejado mucho es los restos arqueológicos que pueden evidenciar lo magnánima que en algún tiempo fue. Posteriormente a ella aparecieron lo que serían los diferentes señoríos collas, que eran básicamente diferentes organizaciones sociales que se manejaban de manera familiar y que en base a las familias pues trabajaban el desarrollo de su sociedad y de su economía. Y finalmente tenemos otra de las culturas no menos importantes, pues es la cultura aymara. Cultura de la cual todavía predominan ciertos festejos y ceremonias, como también así el idioma. Y posteriormente a ella, pues, empezó lo que sería el dominio inca con la imposición de su idioma y religión.
¿ya? Dentro de lo que sería la cultura inca, acuérdense, pues, ¿no? La expansión de esta civilización llegó hasta partes del continente, más allá que solamente Bolivia, está Perú, está Ecuador, y por la parte de abajo, pues, tenemos también parte, creo que si más no me equivoco, hasta de Chile. Y por el lado de las culturas del Oriente, tenemos agrupadas las diferentes tribus, etnias y civilizaciones que existieron en este territorio en tres grandes familias. La primera familia es la familia de la Moxitanía, que básicamente la estructura de esta familia tiene un origen en la etnia arawak. La familia de la Chiquitanía tiene pues la asociación de dos grandes corrientes, lo que sería la corriente chiquitana y la familia de los Chapacú. Y la chiriguanía, pues básicamente viene del origen, es de origen guaraní, ¿ya? Y en cuanto a los chiriguanos, pues sabemos que son un cruce, ¿no es cierto? De personas de la etnia guaraní con mujeres de otras culturas o de otras etnias. Y básicamente dentro de la chiriguanía lo que destaca es su carácter de ser un pueblo bastante aguerrido, es decir, un pueblo guerrero. Entonces, ahora vamos a tocar el tema de la Real Audiencia de Charcas, este gran territorio en el cual se asentaron las primeras bases de lo que sería la República de Bolivia. La Audiencia de Charcas básicamente se creó en el año 1555 con la capital que se le estableció La Plata, que ahora es la ciudad de Sucre o de Chuquisaca, y es de ahí justamente de donde nace el origen de sus cuatro nombres, ¿no? Porque durante la fase histórica, pues se le fueron poniendo diferentes atributos nominales, de los cuales se vale hoy históricamente el término de la ciudad de los cuatro nombres. Básicamente la ciudad de la Real Audiencia de Charcas se creó justamente para hacer una instancia administrativa que les ayude a administrar todo lo que serían las riquezas que se producían en esta parte del territorio. De ahí nace justamente la importancia del departamento de Potosí con la institucionalización de la MITA, que básicamente la MITA es una práctica que los colonos españoles adoptaron de la civilización inca y de la civilización aymara, que básicamente era el trabajo en las minas, pero esto se fue tergiversando y fue tomando un carácter un poco más impositivo y de forma obligatoria y bajo el lineamiento bajo el lineamiento del esclavismo. Y recién se da la transformación de la Audiencia de Charcas a partir de 1776, con el proceso de los inicios de la independencia. Dentro de la fase de la independencia, pues tenemos los primeros intentos de rebelión por parte de figuras de origen occidental, destacando tres figuras principales, ¿no? La primera sería Tomás Katari, Tupac Amaru y Tupac Katari. Los tres en diferentes periodos de la historia trataron justamente de alzar la voz y alzar la rebelión de la corona española y también de los colonos españoles que se encargaban también de maltratar a la civilización y los pueblos de Occidente para este entonces. La guerra por la independencia se iniciaría recién en el año 1810. Y básicamente dentro de esta independencia tuvo un fuerte apoyo por parte de la cristianización. O sea, hubo un aporte por parte de filósofos, sacerdotes que estudiaron dentro de la Universidad de San Francisco Javier, que apoyaron justamente a este movimiento de independencia para el año 1825. Dentro de la formación posteriormente pasado las diferentes guerrillas y la creación de nuestra república, el país asumiría su primera forma o su primer rostro como país independiente con básicamente los siguientes departamentos: la ciudad de La Paz, la ciudad de Oruro, la ciudad de Potosí, Chuquisaca, que en ese entonces era la capital y se mantuvo posterior a la creación de la república,
la ciudad de Santa Cruz, que básicamente tenía el territorio completo conocido como Santa Cruz, Beni y Pando el día de hoy, y la ciudad de Cochabamba, o también conocido como Villa Oropesa. Dentro de la República, los primeros presidentes que asumieron el control administrativo y decisivo en cuanto a la creación de los instrumentos y de los poderes que tenían que sentarse base para poder darle forma a este país, pues primeramente fueron Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Dentro de este proceso de la creación de la República, no fue un proceso muy sencillo, pues básicamente nos enfrentamos en un principio a la inestabilidad política. ¿Esto por qué? Porque básicamente, si bien teníamos títulos para ciertas designaciones territoriales, es decir, un virreinato de La Plata que abarcaba cierta cantidad de territorio estipulado, una audiencia de Charcas que tenía un determinado territorio también designado, y el virreinato del Perú, que también tenía un territorio asignado. Si bien teníamos 3 instancias de poderes administrativos en la colonia española, estos 3 poderes o estas 3 instancias no tenían límites demarcados lo suficientemente claros, lo que posteriormente a la instauración de las nuevas repúblicas traerían los primeros conflictos políticos. De ahí nace el concepto de inestabilidad política. Entonces, esta nueva creación del país justamente va a nacer bajo también el brazo con una crisis económica que se apoyará para poder salir adelante a través del auge de la minería. Esto apoyado justamente con las exportaciones y el desarrollo en cuanto al trabajo minero, tanto en la ciudad de Potosí como en la ciudad de Oruro, pero principalmente en la ciudad de Potosí. Entonces, como les había mencionado, esta inestabilidad política y esta ausencia de límites territoriales muy poco claros desencadenarían justamente en procesos de diferentes pérdidas territoriales por parte de la audiencia de Charcas, hoy conocida como la República de Bolivia, para ese entonces, donde básicamente nos encontramos con pérdidas territoriales que fueron a través de la diplomacia, es decir, a través de tratados, y ciertas pérdidas territoriales que se darían también a través de el conflicto o confrontamiento armado. Entonces, dentro de lo que serían los tratados, básicamente tenemos 4 puntos principales que perdimos a través de la diplomacia, perdón, 3. Uno que sería la puna de Atacama, que se firmó justamente el tratado en 1829. Los siguientes 2 territorios que ustedes conocen en el lado del Brasil, que sería uno, el Mato Grosso, y el otro que sería la primera mitad del territorio conocido como el Acre en el año 1867. Y el Chaco Central, pues también entraríamos en disputa diplomática cediendo este territorio en el año 1889. Y 3 principales conflictos armados, de los cuales no tuvimos en realidad muy buenos resultados, producto justamente de los diferentes conflictos, diferentes tomas de poder y golpes de Estado que se dieron a través de muchos presidentes durante estos procesos. Muy bien. Dentro de estos confrontamientos armados, pues los principales son la Guerra del Pacífico, donde perdimos justamente el territorio, el acceso al mar, ese pequeño pedazo que nos correspondía con la creación bajo los límites territoriales originales. Teníamos un pedazo de acceso al Pacífico. El segundo confrontamiento, pues que sería justamente la lucha por los avasallamientos de los colonos brasileros en la parte que todavía nos quedaba del Acre, y finalmente lo que sería la Guerra del Chaco, donde perderíamos también parte del Chaco boreal. Y con esas guerras posteriores, pues quedaríamos con un mapa o con una forma territorial, la cual el día de hoy nosotros conocemos. Entonces,
Pasadas posteriormente estos conflictos, nos encontramos nuevamente en un proceso de inestabilidad política, justamente a través de los diferentes partidos que se fueron gestando y tomando el control justamente de la administración del Estado, nos lleva justamente a un hito importante dentro del proceso social, histórico, político de Bolivia, que es la famosa Revolución del 1952, que nace justamente del no reconocimiento de unas elecciones que ganó un partido conocido como el Movimiento Nacionalista Revolucionario y apoyado también por diferentes organizaciones sociales y mineras. Básicamente esta revolución del 52 terminaría justamente en el reconocimiento de estas elecciones y asumiendo así posteriormente el presidente Víctor Paz Estenssoro, quien era el que había ganado elecciones justamente en el año 52, la presidencia. Los principales aportes o resultados de esta revolución que se dio en el 1952 fue básicamente, uno, el voto universal, es decir, se permitía que todos los ciudadanos podamos acceder a nuestra capacidad de poder elegir nuestros representantes, que hasta antes de este año solamente estaban permitidas las personas que eran letradas. Y es así, bajo ese concepto, que se discriminaba o se iba coartando justamente el derecho de las diferentes personas que nacimos bajo esta república de poder elegir nuestros representantes. Otro punto importante fue básicamente la nacionalización de las minas, donde aquí perderían justamente el poder y el control de los principales recursos de la economía del país, los varones del Estado. Entonces se crearía justamente la nacionalización de las minas a través de la instancia de la Comibol, que sería justamente la Cooperativa Minera Boliviana, de Bolivia. Se establecería la reforma agraria justamente que bajo el concepto de la tierra es de quien la trabaja, otorgando así los primeros títulos propietarios a diferentes campesinos en ese entonces. Y también se creó la reforma educativa, cuya misión tenía justamente de alfabetizar a la mayor cantidad de la población boliviana en todo el territorio nacional. Entonces, esos fueron los principales alcances, de esta revolución del año 1952. Posteriormente a este proceso histórico muy importante, pasamos a un proceso justamente de diferentes tomas o golpes de Estado por parte de la milicia boliviana, donde entramos justamente en un proceso de conflicto interno dentro del año 1964 a 1982, donde Bolivia viviría un periodo en la historia bastante conflictivo, los diferentes golpes de Estado, las represiones por parte de los civiles, enfrentándose a este proceso de la guerra de guerrillas y las represiones, y nos sumiríamos posteriormente en una crisis económica que nos llevaría justamente a la elección de Siles Zuazo para el año 82, donde se volvería a establecer, gracias a estas elecciones, nuevamente un estado de democracia. Entonces, y finalmente, dentro de este proceso de Bolivia en democracia, entramos nuevamente a los gobiernos, uno de Paz Estenssoro nuevamente, de Banzer y de Sánchez de Lozada. Entonces, dentro de este periodo de Bolivia en democracia se da la constitución de la privatización de las empresas en el año 94. Esto, si más no me equivoco, fue en el periodo de gobierno de Sánchez de Lozada. Se da la crisis del agua posteriormente y la guerra del gas, que fue uno de los hitos principales y los más sangrientos quizás que se dieron dentro del siglo XX, principios del siglo XX en realidad, con la finalidad de no permitir en realidad que se comercialice gas boliviano a través de puertos chilenos para
Estados Unidos, México y parte así también de Europa. Figura diferentes crisis en diferentes ciudades, la crisis del agua desarrollada en la ciudad de Cochabamba, que fue justamente un levantamiento de la civilización en protesta por la intención de privatizar el recurso o las cooperativas de manejo de aguas en la ciudad de Cochabamba. Y la guerra del gas, pues se desarrolló principalmente, el eje neurálgico de todo este proceso fue en la ciudad de La Paz. Situación que justamente lanzaría al tablero de exposición a una figura, bueno, a dos figuras importantes del ámbito de los movimientos sociales. Uno, que es por el lado del trópico, el presidente, bueno, expresidente Evo Morales, y la figura por parte de los diferentes movimientos sociales, indígenas sociales del Departamento de La Paz, el Malcu, o también conocido como Felipe Quispe. Para este momento, Evo Morales, en el año 2005, después de haber ganado justamente un reconocimiento dentro de las bases de movimientos sociales en la parte del occidente, y con los diferentes conflictos y situaciones que el país tuvo que atravesar a través del cuoteo de poderes de los diferentes partidos políticos tradicionalistas, ganaría justamente Evo Morales la visibilidad que se necesitaría para poder llevarse el año 2005 la victoria en las elecciones para presidencia del Estado o de la República de Bolivia, donde una de las principales cosas que haría justamente Evo Morales en esta primera elección es transformar el nombre del país justamente de República de Bolivia a Estado plurinacional, reconociendo así la integración de la lucha de los diferentes pueblos y de los diferentes pueblos originarios existentes en el territorio nacional, ganándose así también la aprobación y el apoyo de las diferentes agrupaciones sociales. Estamos bien hasta este punto, ¿no es cierto? Bien, entonces con esta parte resumida en realidad podemos pasar a Historia de Santa Cruz. Bien. Entonces, mientras todo esto acontecía en esta parte de Occidente, por esta parte del territorio nacional no significaba que nosotros nos estábamos quedando quietos. Sucedieron una serie de acontecimientos importantes dentro de esta parte del territorio que le daría forma, visibilidad y identidad a la sociedad y civilización en esta parte del territorio nacional. Vámonos primeramente al contexto histórico. ¿Ya? Por una parte, tenemos justamente Santa Cruz en Bolivia, que es básicamente nosotros éramos posteriormente a nuestra creación a través de la aparición de Ñuflo de Chávez y el primer asentamiento y posteriormente las diferentes traslaciones, que más abajo lo vamos a ver. Para este entonces, Santa Cruz se había reconocido, gracias a las gestiones de Ñuflo de Chávez, como gobernación de Santa Cruz de la Sierra en la época colonial. Y dentro de este territorio de Santa Cruz, antes de la partición de este territorio y la posterior creación de los otros dos departamentos, incluía dentro del territorio al departamento del Beni y Pasto. Y básicamente era el gran bloque oriental de este país. Básicamente, posteriormente, la creación del Beni se daría en el año 1842 con el presidente Valdivia. Dentro de los primeros habitantes que existieron en esta zona, surgieron diferentes grupos étnicos en diferentes partes del territorio, pues ustedes comprenderán que el territorio geográfico del departamento de Santa Cruz responde a una extensión territorial muy grande, vasta y extensa. Entonces, en esta amplitud territorial, teníamos asentados, dependiendo del espacio, diferentes grupos étnicos que convivían
entre sí en esta parte del territorio. Dentro de la zona del Chaco, entonces Chaco Central, Chaco Boreal, que ahora ya es parte de Argentina y Paraguay, existía o se movía básicamente un grupo étnico muy importante que era de origen nómade, es decir, circulaba por esta parte del territorio, que es el grupo guaraní, ¿ya? O el Aba guaraní, que se los conoce justamente también como la Gran Nación Guaraní. Dentro de la parte amazónica, pues están también el grupo de los guarayos, grupo que ha sido una parte de esta agrupación étnica, se ha logrado a través de gestiones por parte de los diferentes gobiernos la asentación de ciertos grupos dentro de las ciudades y la otra mitad, pues, o la otra parte, vive internado en la selva. Después tenemos, por dentro de lo que es la zona de la Chiquitanía, gracias a las misiones, lo que sería también el grupo de los chiquitanos. Dentro de el sur del departamento, pues tenemos a los ayoreos, que su idioma principal es el samuco, y se los conoce también como ayoreo o ayoreode. Y otros subgrupos no menos importantes, que entre ellos están los guarasucwe, los bororos, los sirionos y los yuracanes, que hasta el año 2005 existían un poco menos de 50 personas dentro del grupo de la familia de los guarasucwe. Esto dentro de los primeros grupos o de los primeros grupos étnicos que existieron durante la época de la colonia en esta parte del territorio. Entonces, la gobernación de Santa Cruz. Ahora sí, entremos en el tema. Vamos a hablar de lo que sería la ocupación y la fundación. Básicamente, esta ocupación o esta fundación ocurre en la segunda mitad del siglo XVI por las expediciones enviadas desde Asunción y encabezada justamente por el capitán Ñuflo de Chávez, o sea, en el año 1561. Básicamente, Chávez sale de Asunción del Paraguay con la intención de encontrar un vasto territorio del que hablaban mucho los indígenas guaraníes que se encontraban en esta parte. No nos olvidemos que estamos hablando de Asunción, es un territorio guaraní. Se hablaba justamente de la existencia de un gran territorio que existían riquezas innumerables en cuanto a oro y de los cuales se decían que estaban encontrándose en este territorio pasando los bañados de los Arayes. Entonces, gracias a esta información que se transmitía de parte oral por parte de este grupo étnico, es como Ñuflo de Chávez decide embarcarse a esta expedición con un grupo o un regimiento de personas, colonos y otro grupo también de familias guaraníes que se sumaron a esta expedición en búsqueda justamente de este territorio. ¿Ya? Posteriormente se encontrarían al momento de asentarse con otra investigación o con otro incursor explorador en realidad en esta parte del territorio o en sus cercanías, que sería justamente el resultante de un conflicto por la reclamación de estas partes del territorio. Conocemos muy bien esta parte de la historia. Dentro del proceso justamente del desarrollo de estas primeras poblaciones, que básicamente nosotros nos asentamos la primera vez en lo que hoy se conoce como el municipio de San José, en las orillas del río Sutó y en las faldas de las serranías de San José de Chiquitos, nos enfrentábamos a un conflicto o a un desafío muy importante. Uno, la distancia de esta creación de este nuevo asentamiento, de esta nueva población, de lo que sería el eje neurálgico de las decisiones en este momento, lo que se conocería como la Real Audiencia de Charcas, que básicamente la capital, que era Chuquisaca, en ese entonces conocido como La Plata. Uno, traería muchos conflictos también en cuestión de accesibilidad, de llegar justamente a conectar para poder desarrollar economía también.
productos básicos que se empezaron a desarrollar dentro de estas primeras asentaciones, como son la producción de azúcar y lo que sería la carne seca o cecina, ya que eran los productos que en un principio se movían como los primeros inicios de desarrollo de economía de esta población. Entonces, los primeros conflictos que nos encontramos hasta este punto o en esta parte fue la dificultad de acceso, llevándonos parte de un viaje poco más de 25 días en poder trasladar estos productos hacia el occidente. Y esto debido justamente por el escaso desarrollo de los caminos. Y dentro también de la gobernación de Santa Cruz se desarrollarían lo que son las diferentes misiones, una en misiones en Moxos, que hoy se conoce como el departamento del Beni, y otra misiones que se desarrollarían en lo que hoy se conoce como el municipio de Chiquitos. ¿Ya? Estas misiones fueron desarrolladas por los diferentes jesuitas en apoyo justamente también por las expediciones de Ñuflo de Chávez, y básicamente la labor de estas misiones, o también conocidas en otro término como reducciones, sería el de evangelizar y llevar educación y la fe cristiana a estas civilizaciones o a estos grupos étnicos que se encontraban en esta parte del territorio, con la finalidad pues de asentarlos y así crear nuevas organizaciones o comunidades sociales que generen mayor movimiento organizacional social. Algunas con muchos éxitos, otras posteriormente fueron abandonadas, pero esa fue la misión principal. Después tenemos otro punto dentro de la historia que serían los procesos de independencia. En Santa Cruz también tuvimos diferentes movimientos o guerras de guerrillas y batallas claves que nos llevaron justamente en la puja de apoyar a este proceso libertario. Nuestro proceso básicamente inicia un 24 de septiembre de 1810 y finaliza el 14 de febrero de 1825 con la proclamación de la independencia. Dentro de este proceso, aparte de las diferentes guerras de guerrillas, de los diferentes próceres de la independencia, se encuentran las batallas claves. Uno, la batalla de Florida, la batalla de Santa Bárbara y la batalla del Pari, donde básicamente tenemos un prócer clave que estuvo presente en estas tres, falleciendo en la última batalla, que sería la batalla del Pari, que es Ignacio Guarnes, ¿ya? Que fue uno de los próceres que buscaba justamente independizar a esta parte de la gobernación de Santa Cruz de lo que sería la corona española y de las diferentes imposiciones en un principio de los administrativos de la Real Audiencia de Charcas. También tenemos, perdón, no me quiero olvidar de esta parte, de otros próceres de la independencia, como es así también Manuel Mercado y también el pelirrojo Cañoto. No sé. Después de lo que sería la independencia o el proceso independentista del departamento de Santa Cruz, surgen diferentes movimientos cruceños que anhelan justamente desarrollar este proceso de independencia o de libertad de poder desarrollar nuestra economía a través de nuestras propias decisiones. Nace justamente a través de diferentes movimientos o luchas por cambios. El federalismo en Santa Cruz hasta partir del año 1876, la proclamación del federalismo ya para el año 91, posteriormente a esto las diferentes luchas, una no menos importante, que sería la revuelta por las vías férreas en realidad, protestando justamente por las intenciones de construir una vía de conexión férrea en el lado de Occidente, dejando olvidada justamente esta parte del departamento de Santa Cruz. Y la que nos llevaría justamente a tener nuestro despegue en el primer empujón o envión de crecimiento económico serían las luchas cívicas por el pago de las regalías por el petróleo.
el famoso 11%, que se dio esta lucha entre los años de 1957 a 1959. Y otro movimiento posterior y no menos importante sería posteriormente, al no encontrarse o al no desarrollarse el éxito en la lucha del federalismo, bajamos un poquito el escalón y buscamos justamente la aprobación de lo que conocemos nosotros como las autonomías. La autonomía municipal que se desarrolló en un principio y posteriormente, gracias a las luchas o gestas políticas, se lograría justamente la autonomía departamental. La primera, la autonomía municipal, lograda en 1985, permitiendo así que la elección de nuestros alcaldes serían a través del voto popular del pueblo y no así por designación de la capital. Y posteriormente, un año después, también empezamos la lucha por la autonomía departamental, desde el año 1986. Una vez instaurado el ingreso del nuevo siglo XXI, pues Santa Cruz se encuentra en una encrucijada, pues justamente nos encontramos, gracias a las regalías del 11%, en un despegue o en el primer envión de despegue económico, convirtiéndonos así en la primera economía de Bolivia, es decir, ser el departamento que tiene mayor aporte al Producto Interno Bruto del país. Y también el crecimiento del sector servicios. Justamente al tener esa lejanía con la parte administrativa en que estaba centralizado en el área de Occidente, pues Santa Cruz no le quedó otro que poder desarrollar la capacidad para poder darle los servicios que el Estado debería proveernos, pero desarrollado a través de ¿qué? De iniciativa privada. Y es así como nacen nuestras primeras cooperativas. Nuestra cooperativa de luz, nuestra cooperativa de agua y posteriormente nuestra cooperativa telefónica. Entonces, de ahí nacen CRE, Zaguapac y Cotas. Entonces, a través también de este 11% se elaboran los trabajos apoyados justamente en la reforma educativa de alfabetización, siendo Santa Cruz uno de los primeros departamentos con bajos índices de analfabetismo y de pobreza. En comparación con el porcentaje desarrollado por parte del Estado. Y es justamente en este proceso de despegue que nos vemos en la necesidad de demandar justamente mayor autonomía para el desarrollo de nuestra economía. Entonces, de ahí nace justamente, posteriormente a las elecciones, justamente en el año 2005, con la victoria de Evo Morales en ese año, la sumisión de la presidencia, y por esta parte del departamento, después de las luchas por las autonomías en cuanto a elección de autoridades departamentales y municipales, el presidente del comité cívico que estaba en ese entonces, que postuló para la prefectura, que posteriormente se llamó gobernación nuevamente, es el señor Rubén Costas. Entonces, esta necesidad de tener mayor demanda en cuanto a autonomía generaría un conflicto en cuanto a los intereses del municipio y los intereses de la agenda del partido político que estaba asumiendo el gobierno. Y es así como nacen los primeros conflictos entre los movimientos sociales de Occidente que apoyarían justamente al gobierno que estaba de turno en ese momento con los intereses de Santa Cruz. Y esta propuesta justamente de autonomía nace con los cruceños con la finalidad no solamente de que nosotros tengamos la capacidad y potestad de decidir por nuestro desarrollo económico y por dónde y cómo tendría que desarrollar, sino que también así esta idea se debía desarrollar o aplicar para todos los otros departamentos del territorio nacional. Entonces, como les mencionaba, Santa Cruz Autonómica llama a un referéndum en el nacional en el año 2006 con la finalidad de conocer justamente las intenciones de la sociedad en cuanto a esta idea de autonomía, donde básicamente salen 4 departamentos ganando por mayoría
más del 51%, es decir, arriba del 55 en adelante, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, los principales, conocidos posteriormente como sería la media luna. Entonces, esto generaría una tensión por parte del gobierno, pues esto frenaría los intereses de aplicación en cuanto a su agenda de gobierno. Y es así donde entramos justamente en la lucha por lo que serían los estatutos autonómicos y la resistencia por parte de las políticas centralistas. Y esto terminaría básicamente en diferentes conflictos, de los cuales históricamente se proclama la autonomía dentro del estatuto, perdón, dentro de la constitución política del Estado, pero no bajo la idea inicial que se desarrollaría en el departamento de Santa Cruz. Y también dentro de este proceso histórico tenemos también la universidad, que es cuna justamente de diferentes pensadores y personas que se formaron y que fueron parte también de esta revolución. Por eso es que es muy importante mencionarla. La universidad tiene un periodo de antigüedad desde el año 1880, que fue fundada a través de Daza, y básicamente fue promotora del desarrollo educativo y social a nivel superior, estableciéndose carreras principalmente como medicina y derecho entre las principales en un principio. Como toda institución, hubo procesos muy difíciles o momentos en los cuales se fue cerrada o reduciéndola solamente a facultad, donde posteriormente, bajo el gobierno del presidente Bush, nuevamente volvería con sus atribuciones completas de institución de formación superior. Entonces, la evolución de esta universidad, de la Universidad René Moreno, actualmente ha tenido una evolución bastante amplia y creciente a pasos agigantados, puesto que tiene una ampliación en cuanto a las carreras que actualmente oferta, que responden justamente a las necesidades del mercado local, y también se encuentra adaptada a lo que sería este cambio o esta cuarta revolución de lo que son las revoluciones tecnológicas y de la globalización. Bien. Entonces, los desafíos en realidad que nosotros nos enfrentamos es básicamente la adecuación, uno, a los cambios tecnológicos, y bueno, el último conflicto que tuvimos fue la lucha por el censo nacional, porque básicamente en este censo nos permitiría conocer el crecimiento poblacional de Santa Cruz y de todos los departamentos, para así poder ver el proceso de redistribución de los recursos y también de los escaños dentro de las asambleas en el Estado. Y esto se dio a través justamente de paros, de los diferentes paros cívicos, protestas por la postergación del censo que se hizo no hace mucho, o sea, 3 años, si más no me equivoco, se hizo el censo nacional. Y así es como completamos de manera rápida esta parte del avance o del resumen del contenido de la unidad 4 y la unidad 5. ¿Tienen alguna duda o consulta? ¿Nadie? Entonces puedo pasar ahora sí a lo que sería la segunda parte de esta última sesión, que es la ronda de preguntas. ¿Se encuentran listos para poder entrar a esta parte? ¿La escucho, María? ¿La escucho, María? Bien, entonces vamos a pasar ahora sí a la ronda de preguntas. Como ustedes ya saben, el proceso es muy sencillo.
básicamente ustedes van a ver una pregunta y van a tratar de seleccionar la respuesta correcta. Traten de hacerlo de manera independiente y leyendo, por favor, la pregunta de manera clara. Un momentito, me avisan cuando haya cambiado la pantalla. ¿Cambió la pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor? Aún no, profe. Aún no cambió, dicen. Ya, un momentito, por favor. Algo está pasando que no me permite mostrarme la ventana donde tengo la presentación. Voy a dejar de compartir un momento para volver a compartir, ahora sí, lo que sería la presentación en PowerPoint. Muy bien. Me confirman cuando ya esté para que podamos empezar. ¿Ya les aparece la presentación? Excelente. Ya cambió la pantalla. Bien, entonces ahora sí, sean bienvenidos a nuestra última ronda de preguntas, donde vamos a encontrar preguntas de las últimas 2 unidades. Entonces son del contenido de la unidad 4 y de la unidad 5. Entonces, les voy a pedir que me respondan el inciso más que la respuesta en sí. Ya, yo les voy a leer unas 2 veces y luego ustedes me indican cuál inciso corresponde. Bien. Primera pregunta. ¿Qué grupo étnico mayoritario habita actualmente la zona del Chaco en la provincia Cordillera? ¿Qué grupo étnico mayoritario habita actualmente la zona del Chaco en la provincia Cordillera? Inciso A, chiquitos o chiquitanos. Inciso B, guaraníes. Inciso C, ayoreos. O inciso D, guarayos. Inciso B. Bien, Inciso La B. B. Inciso muy B. bien, muy bien. La respuesta correcta es el inciso B. Los guaraníes son los que habitan tradicionalmente la provincia Cordillera. Bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es el origen de la lengua chiquitana? ¿Cuál es el origen de la lengua chiquitana? Será inciso A, lengua gorgotoqui, inciso B, lengua samuco, inciso C, lengua arawak, o inciso D, lengua quechua. Inciso A, dicen. Ya, uno dijo La A, a ver, B. ¿qué más? Dicen, pero los chiquitanos hablan el Béciro. Eso es lo que comentaba justamente en el documental que habíamos visto. Con este resultante de las reducciones, es decir, de tomar indígenas de este grupo étnico y luego de este grupo étnico y luego de este grupo étnico, se fue mixturizando tanto el lenguaje y la identidad y las tradiciones y la cultura que en algún punto, como mencionaba el entrevistado en el documental, que perdieron la raíz de su identidad. Entonces, de ahí es que ellos asumieron este concepto de chiquitanos y llamaron a esta lengua, que era una mixturización, como Béciro, que es lo que actualmente se enseña. Entonces, pero la lengua inicial, o la que se presume que es la inicial,
de donde nace el origen de esta lengua, se la denominó Gorgotoqui, que sería el inciso A. Pregunta 3. ¿Qué nombre daban los españoles a los indígenas ayoreos en el pasado? ¿Qué nombre daban los españoles a los indígenas ayoreos en el pasado? Inciso A, chiriguanos. Inciso B, gorgotoquis. Inciso C, samucos. O inciso D, sirionos. Inciso D, mis instintos. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? Inciso A. Ya, su compañera dice inciso A. ¿Alguien más? C. Ya, su compañera dice el C. Uno más, a ver. ¿Quién más? Bien, la respuesta correcta es el inciso C. Samucos. Se les denominó samucos porque esa era la denominación que los ayoreos le daban al idioma que ellos hablaban. No nos olvidemos que la percepción, el concepto de ayoreos, nace justamente de esta misma tribu o etnia, en los cuales en su lengua ayoreode significaba hombre. ¿Ya? Entonces, posteriormente pasaron a llamarse ayoreos, gracias justamente a este cambio o a este entendimiento en cuanto al término ayoreode por parte de los misioneros. Pero antes de eso, se les denominaba samucos porque ellos llamaban así a su lenguaje. Siguiente pregunta. ¿Qué motivaba principalmente a las expediciones que salían de Asunción hacia el oriente boliviano? Que motivaba principalmente a las expediciones que salían de Asunción hacia el oriente boliviano. Inciso A, la búsqueda de especies asiáticas. Inciso B, el descubrimiento de la ciudad mítica del Dorado. Inciso C, el comercio de esclavos con el Brasil. O inciso D, la construcción de vías férreas. Inciso B. Inciso D. La C. La D, construcción de vía férrea. Bien, Inciso la B. respuesta correcta es el inciso B. Lo que motivaba principalmente a las expediciones que salían de Asunción hacia el oriente boliviano es el descubrimiento de la ciudad mítica del Dorado. No nos olvidemos, Ñuflo de Chávez partió también de Asunción en búsqueda de esta mítica ciudad. Bien, siguiente pregunta. ¿En qué año emprendió Ñuflo de Chávez su primer viaje a Lima para solicitar el permiso de fundación? ¿En qué año emprendió Ñuflo de Chávez su primer viaje a Lima para solicitar permiso de fundación? Inciso A, 1558, inciso B, 1548, inciso C, 1561 o inciso D, 1570. Vuelvo a decir las opciones. Inciso A, 1558. Inciso B, 1548. Inciso C, 1561. O inciso D, 1570. La C, Licen. Ya, su compañera dice inciso C. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión? A ver, ¿qué dicen? Ya, su compañera dice inciso C. Puede ser alguien más. Su compañera dice B. Bien, la respuesta correcta es el inciso B. En el año 1500,
1848 es el año del primer viaje a la capital del virreinato para solicitar permiso de fundación. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre original que el virrey Hurtado de Mendoza dio a la nueva gobernación creada en el 1558? Perdón, un momentito. A ver. ¿Sí, Inés? ¿O alguien estaba solicitando, levantó la manito? Bien. Una consulta, Licen. Yo levanté la mano. Busqué en Google la anterior pregunta y me salía 1561. Era la respuesta C. La anterior En la pregunta me salía pregunta eso en D, Google. La anterior pregunta que usted hizo, cuando hizo su viaje Yunflo de Chávez a Lima para solicitar su fundación, la respuesta me sale en Google 1561. ya, me voy a anotar para buscar en observaciones en el texto, ¿ok? Permítame, vamos a Ya, Licen. observar. La pregunta fue la pregunta C. Muy bien, me alegra que me hagan esas observaciones. Bien, continuemos. ¿Cuál fue el nombre original del virrey Hurtado de Mendoza? Le dio a la nueva gobernación creada en el 1568. Acuérdense, nueva gobernación, 1558. C. La C. A ver. Muy bien. La respuesta correcta es el inciso C. Siguiente pregunta. ¿Quién fundó la ciudad de San Lorenzo a orillas del Río Grande en el año 1590? ¿Será inciso A, Ñuflo de Chávez? Inciso B, Lorenzo Suárez de Figueroa. Inciso C, Francisco Hurtado de Mendoza. O inciso D, Pedro de la Gasca. B. Inciso B. Muy bien, ¿alguien más? Bien, la respuesta correcta es inciso B. Siguiente pregunta. ¿En qué año se trasladó definitivamente Santa Cruz de la Sierra a la punta de San Bartolomé o Río Piraí? A ver, repito la pregunta. ¿En qué año se trasladó definitivamente Santa Cruz de la Sierra a la punta de San Bartolomé, o conocido como Río Piraí? ¿En 1601, en 1621, en 1595 o en 1715? Repito las opciones: 1601, 1621, 1595 o 1715. ¿Se escuchó? Bien. Inciso C, Lisa. Ya, su compañera dice inciso C, en el año 1595. Un poquito más posterior. A ver, ¿quién más? La B. Ya, su compañero dice inciso B. ¿Alguien más? Su compañera dice Inciso inciso A. Y también Inciso inciso A. La respuesta correcta es inciso B. En el año 1621 se hizo el traslado definitivo a la ubicación actual. Recuerdan todo ese proceso histórico, ¿no es cierto? A través de la presión por parte de los diferentes gobernantes por esta parte del
de la audiencia de Charcas y también apoyados con todo lo que es la parte de los representantes de la iglesia, se hizo la presión con la finalidad de que se sumaran ambas gobernaciones, ¿no? La de Santa Cruz y la de San Lorenzo, Real de la Frontera, que sucedió poco tiempo después de haberse trasladado a la ciudad que hoy se conoce como Otoca. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos productos no era parte de la producción económica principal de Santa Cruz Colonial? Inciso A, azúcar. Inciso B, lienzo de algodón. Inciso C, estaño. O inciso C, cecina o también charque. Inciso C. Inciso C. Inciso D. Inciso A. Bien, la respuesta correcta es el inciso C. Recordemos que Santa Cruz en ese entonces, o en esa época de la colonia, básicamente exportaba lo que era azúcar, el lienzo de algodón y lo que sería charque. No éramos conocidos nosotros como productores o explotadores de minería. Por tanto, el recurso del estaño era algo que nosotros no producíamos en la época de la colonia. Siguiente pregunta. ¿En qué año se creó el obispado de Santa Cruz de la Sierra? ¿En qué año se creó el obispado de Santa Cruz de la Sierra? Se creó en el año 1605, en el año 1682, en el año 1691 o en el año 1767. Repito, inciso A, 1605, inciso B, 1685, inciso C, 1691, inciso D, 1767. Inciso A. Ya, su compañera dice inciso A. ¿Alguien más? Inciso B. Ya, su compañera dice inciso B. Uno más, a ver. Inciso B. Inciso A. Ya. La respuesta correcta es inciso A. En el año 1605 a través de la bula de Paulo IV. Siguiente pregunta. ¿Cuántos pueblos de misiones conformaron las misiones de moxos o mojos bajo la administración jesuita? ¿Cuántos pueblos de misiones conformaron las misiones de moxos bajo la administración jesuita? 11 pueblos, 17 pueblos, 24 pueblos, o perdón, 25 pueblos u 8 pueblos. Recordemos, esto está en nuestro texto. B. Ya, su compañera dice inciso B. ¿Alguien más? La C. Ya, su compañera dice inciso C. Uno más. Bien. La respuesta correcta es el inciso B. Las misiones de moxos contaban con o se conformaron por 17 pueblos. Siguiente pregunta. ¿Qué fecha marca el inicio de la Guerra de Independencia en Santa Cruz de la Sierra? ¿Qué fecha marca el inicio de la Guerra de Independencia en Santa Cruz de la Sierra? Inciso A, 6 de agosto de 1825. Inciso B, 24 de septiembre de 1810. Inciso D, 25 de mayo de 1814. O inciso D, 14 de febrero de 1825. Inciso B. Inciso D. B. Muy bien, muy bien. La respuesta correcta es inciso B. El 24 de septiembre de 1810 fue el inicio justamente a través del grito libertario cruceño, que culminaría recién el 14 de febrero de 1825. Siguiente pregunta. ¿Qué batalla victoriosa de 1815 permitió a Warnes o Ignacio Warnes expulsar a los realistas de Chiquitos? A ver, de Chiquitos. Será inciso A, la batalla del Pari,
Inciso B, la batalla de la Florida. Inciso D, la batalla de Santa Bárbara. Inciso D, la batalla de Tumusla. Inciso A. C. La C. Muy bien. La respuesta correcta es el inciso C. La batalla de Santa Bárbara fue clave para recuperar la zona de Chiquitos. Siguiente pregunta. ¿Quién gobernó Santa Cruz de la Sierra bajo el bando realista entre 1615 y 1825? Acordémonos, estas son fechas clave. ¿Quién gobernó Santa Cruz bajo el bando realista entre 1816 y 1825? Inciso A, Aguilera. Inciso B, Warnes. Inciso C, Arenales. Y inciso D, el Colorado Mercado. A. La D. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. La respuesta correcta es el inciso A. Fue Francisco Javier Aguilera quien gobernó con mano de hierro hasta el año 1825. Esto justamente al haber perdido o haber caído en batalla, en la última batalla que fue la del Pari, Ignacio Warnes. Y fue a través de esta batalla perdida que los realistas ingresaron a lo que sería la población de Santa Cruz y se instaurarían en un proceso largo y oscuro de represión y de persecución por parte de los que apoyaban el proceso de revolución y de independencia. Bien, siguiente pregunta. ¿Quién tomó Santa Cruz de la Sierra finalmente en 1825 y proclamó la independencia? ¿Quién tomó Santa Cruz de la Sierra finalmente en el 1825 y proclamó la independencia? Inciso A, Andrés Ibáñez. Inciso B, José Manuel el Colorado Mercado. Inciso C, Melchor Pinto. O inciso D, Cañoto. Te estoy diciendo y al Inciso B. donde compramos el mandil te dije. Muy bien. La respuesta correcta es inciso B. José Manuel el Colorado Mercado fue justamente el que entró victorioso tras la caída de los 5 realistas. pesos. Por favor, les voy a pedir que apaguen su micrófono para no interrumpir el sonido en los otros compañeros. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre del partido político liderado por Andrés Ibáñez en el año 1876? ¿Cuál era el nombre del partido político liderado por Andrés Ibáñez en el 1876? Inciso A, Club Federal. Inciso B, Comité Pro Santa Cruz. Inciso C, Club Igualitario. O inciso D, Frente Autonómico. Inciso C. Inciso C. Muy bien. La respuesta correcta es el inciso C. El Club Igualitario era el partido liderado por Andrés Ibáñez que promovía justamente las ideas de justicia social. Siguiente pregunta. ¿En qué año se inició la revuelta conocida como Ferrocarril o Nada? ¿En qué año se inició la revuelta conocida como Ferrocarril o Nada? ¿Fue en el año 1891? ¿Fue en el año 1924? ¿En el año 1957? ¿O en el año 1876? B. Inciso B. Muy bien. La respuesta correcta es el inciso B. En el año 1924 se marca el inicio de esta lucha por la integración vial, es decir, que nos conectemos al resto del país.
Siguiente pregunta. ¿Cuál era el principal objetivo de las luchas cívicas lideradas por Melchor Pinto en el año 1957 a 1959? Inciso A, la creación del departamento de Pando. Inciso B, el pago del 11% de las regalías petroleras, de Sararenda en este caso. Inciso C, la construcción del ferrocarril a Cochabamba. Inciso D, la autonomía municipal. Inciso B. Inciso D. Bien. La respuesta correcta es el inciso B. El 11% de las regalías fue la lucha central en los años 50. Es decir, entre el 57 y el 59, a través de, liderado por Melchor Pinto, se incursionó en las luchas y protestas por el pago del 11% de las regalías por la explotación del petróleo. Siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje del aporte privado define hoy la economía productiva de Santa Cruz? ¿Qué porcentaje del aporte privado define hoy la economía productiva de Santa Cruz? El 50%, el 75%, inciso B, inciso C, el 92% o inciso D, el 36%. C. La C. Inciso Muy B. A. La respuesta correcta es el inciso C. El modelo cruceño actualmente es impulsado en un 92% por el sector privado. Siguiente pregunta. ¿Qué evento en el año 2004 planteó la agenda de junio contra el centralismo? A ver, ¿qué evento en el año 2004 planteó la agenda de junio contra el centralismo? Inciso A será el referéndum de autonomía. Inciso B, el cabildo convocado por Rubén Costas. Inciso C, la guerra del gas. Inciso D, el censo de población. ¿Cuál es la inciso B? Inciso B. La B. Muy bien. La respuesta correcta es el inciso B. El cabildo del 2004, bajo el lema Autonomía, Trabajo y Libertad, fue el responsable justamente de plantearse la agenda de junio. Siguiente pregunta. ¿En qué año se llevó a cabo el referéndum revocatorio de mandato para presidentes y prefectos? Acuérdense esta parte. Ya nos encontramos en el proceso de las elecciones del revocatorio. Entonces, aquí ya había ciertas figuras tanto en el área, en el ámbito municipal, departamental, como en el ámbito presidencial. Entonces, ¿en qué año se realizó este referéndum revocatorio de mandato para presidente y prefectos? Sería inciso A, 2006, inciso B, 2008, inciso C, 2010, inciso D, 2005. Inciso B. La B. A ver. La respuesta correcta es inciso B. El 2008 se consultó la continuidad del presidente y prefectos, ratificando así la posición de los prefectos, principalmente del eje de la media luna, perdiendo así el prefecto de Cochabamba, que apoyaba también esta lucha de las autonomías. Siguiente pregunta. ¿En qué fecha se produjo el asalto al Hotel Las Américas bajo acusaciones de terrorismo para el concepto internacional y de separatismo para la población del país? Se realizó el 20 de octubre de 2019, se realizó el 16 de abril de 2019,
¿El 11 de noviembre de 2011 o el 21 de febrero de 2016? La B. La B. Muy bien. La respuesta correcta es justamente el inciso B. El 16 de abril del 2019 se realizó el operativo en el Hotel Las Américas. Siguiente pregunta. ¿Qué evento desató la indignación nacional en junio del 2009 antes del Cabildo de octubre? A ver. ¿Qué evento desató la indignación nacional en junio del 2019 antes del Cabildo de octubre? La subida del diésel, los incendios forestales en la Chiquitanía, perdón, inciso B, inciso C, el fraude electoral o inciso D, la ley 1386. Inciso B. La C. Inciso C. A ver. C. Ver. La respuesta correcta es el inciso B. Los incendios de 2019 movilizaron masivamente a la ciudadanía en un proceso que fue justamente de tratar de apagar los incendios de gran magnitud que se dieron en esta parte del bosque seco chiquitano en el departamento de Santa Cruz y lo que causaría la mayor indignación por parte de la postura del gobierno nacional en ese entonces de minimizar los hechos. Siguiente pregunta. ¿Cuántos días duró el paro indefinido en Santa Cruz tras las elecciones de octubre del 2019? Inciso A, 9 días. Inciso C, 21 días. Perdón, inciso B, 21 días. Inciso C, 36 días. E inciso D, 15 días. Inciso B. Inciso La C. B. 21 días. 21 días. La respuesta correcta es el inciso B. Siguiente pregunta. ¿Qué instituciones lideraron el paro de 36 días en el año 2022, por la realización del censo? Sería inciso A, el gobierno central, inciso B, el comité institucional impulsado por la Gabriel René Moreno, inciso C, la Central Obrera Boliviana o inciso D, los sindicatos de transportistas. La B. Muy bien. La respuesta correcta es el inciso B. Fue el comité interinstitucional, impulsado por la Gabriel René Moreno, que básicamente fue el pilar técnico entre el comité interinstitucional. Siguiente pregunta. ¿Con qué carreras inició sus actividades la Universidad de Santa Cruz en el año 1880? Inciso A, Ingeniería y Auditoría. Inciso B, Derecho, Medicina y Teología. Inciso C, Humanidades y Comunicación. O inciso D, Ciencias de la Comunicación. Inciso B. 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 Muy bien. La respuesta correcta es el inciso B. La universidad nació en el año 1880 con las carreras de Derecho, Teología y Medicina. Siguiente pregunta. ¿Qué presidente decretó la apertura o la reapertura de la universidad y autonomía plena de la Gabriel René Moreno el 23 de septiembre de 1938? A ver. ¿Qué presidente decretó la reapertura y autonomía plena de la Gabriel René Moreno el 23 de septiembre de 1938? ¿Será inciso A, Germán Bush? Inciso B, David Toro. Inciso C, Víctor Paz Estensoro. Inciso D, Hugo Banzer Suárez. Inciso A. Muy bien, fue el presidente cruceño Germán Bush quien firmó el decreto de autonomía de la Universidad Gabriel René Moreno.
Siguiente pregunta. ¿En qué año se creó en la Universidad Gabriel René Moreno el primer canal de Santa Cruz? ¿En qué año creó la Gabriel René Moreno el primer canal de televisión en Santa Cruz? Inciso A, 1952. Inciso B, 1973. Inciso C, 1992. O inciso D, 1980. A ver, ¿alguien? La B. La respuesta correcta es el inciso B. 1973 fue creada la televisión universitaria, hoy conocido como TVU o Canal 11. Bien, ahora entramos a preguntas de la anterior unidad o de la unidad 4. ¿Qué tubérculo fue la base de la alimentación de las culturas andinas originarias? Inciso A, camote. Inciso B, yuca. Inciso C, papa. O inciso D, zanahoria. Inciso C. Inciso C. Muy bien. La respuesta correcta es el inciso C. Siguiente pregunta. ¿Qué metal conoció y utilizó la cultura huancarani en la zona del lago Popó? Inciso A, oro. Inciso B, plata. Inciso C, cobre. Inciso D, hierro. Inciso C. El cobre, profe. Muy bien. La respuesta correcta es el inciso C. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas es una de las fases de desarrollo de la cultura tiahuanaco? ¿Cuál de estas es una de las fases de desarrollo de la cultura tiahuanaco? Fase arcaica, inciso A. Inciso B, fase urbana. Inciso C, fase colonial. O inciso D, fase industrial. Inciso B. La B. Muy bien. Tiahuanaco, inciso B. La respuesta correcta es el inciso B. Tiahuanaco pasó por los periodos aldeano, urbano e imperial. Por tanto, el inciso B es la respuesta correcta. Bien. ¿Cómo se llamaba la organización social y económica básica de los pueblos aymaras? ¿Será inciso A, Curaca, inciso B, Ayllu, inciso C, Pucara o inciso D, Chulpa? B. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, la respuesta correcta es el inciso B. El Ayllu es la célula social basada en el parentesco familiar y la tierra. Siguiente pregunta. ¿Qué nombre recibió el territorio de los señoríos collas tras ser sometido por el imperio inca? Repito la pregunta. ¿Qué nombre recibió el territorio de los señoríos collas al ser sometido por el imperio inca? La B. Inciso A, Chinchasuyo. Inciso B, perdón, inciso A, Chinchasuyo. Inciso B, Collasuyo. Inciso C, Antisuyo. O inciso D, Contisuyo. A ver, la respuesta correcta es el inciso B. El Collasuyo es el nombre que se le asignó por parte del imperio inca a esta parte del territorio donde predominaban los señoríos collas posteriormente a ser sometido. Siguiente pregunta. ¿Qué inca dividió el imperio entre sus hijos Huáscar y Atahualpa? Será inciso A, Manco Cápac, inciso B, Huayna Cápac, inciso C, Pachacuti, inciso D, Tupac Yupanqui. La B. Muy La A. bien.
La respuesta correcta es el inciso B. Huayna Cápac, que consolidó el imperio antes de la guerra civil, dividió posteriormente su imperio para entregar a sus hijos Huáscar y Atahualpa. Siguiente pregunta. ¿Qué cultura del norte o de la Moxitania construyó grandes obras hidráulicas como canales y terraplenes? A ver, ¿qué cultura del norte o de la Moxitania construyó grandes obras hidráulicas como canales y terraplenes? ¿Será los arawak, inciso A, inciso B, los quechua, inciso C, los aymaras o inciso D, los guaraní? La D. A ver. ¿Alguien más? Inciso A. Muy bien. ¿Alguno más? Bien, la respuesta correcta es inciso A. Los arawak fueron las culturas o la civilización que construyó las grandes obras hidráulicas que existen hoy en el norte de la Moxitania. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado del nombre Chiriguanoa? Inciso A, hombre de la selva. Inciso B, guerrero del sol. Inciso C, mestizo. O inciso D, hijo del rayo. Inciso C. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, la respuesta correcta es inciso C. Mestizo fue el término que ocuparon justamente los quechuas para denominar el concepto de mestizo a esta cruza de personas de la tribu guaraníes con otras tribus del entorno, ¿no? Chiriguanos. Siguiente pregunta. ¿De qué virreinato dependía inicialmente la audiencia de Charcas tras su creación en 1559? Inciso A, del Virreinato de la Plata. Inciso B, Virreinato de Nueva España. Inciso C, Virreinato del Perú. O inciso D, Virreinato de Nueva Granada. Inciso C. Inciso C. ¿Alguien más? Muy bien, la respuesta correcta es inciso C. Virreinato del Perú. Siguiente pregunta. ¿Quién fundó la ciudad de La Plata, hoy conocida como Chuquisaca, en 1538? ¿Será inciso A, Alonso de Mendoza? Inciso B, Pedro de Ansúrez. Inciso C, Ñuflo de Chávez. O inciso D, Luis de la Fuente o Luis de Fuentes. La Inciso B. B. Muy bien. La respuesta correcta es inciso B. Pedro de Ansúrez es quien fundó la ciudad de La Plata, hoy conocida como Sucre. Siguiente pregunta. ¿Qué título recibió Potosí por parte del rey en el 1548 tras el descubrimiento del Cerro Rico? Fue inciso A, capital de Charcas. Inciso B, Real Villa de San Felipe. Inciso C, Villa Imperial de Potosí. O inciso D, Ciudad de La Plata. Inciso C. Inciso C. Inciso C. Muy bien, la respuesta correcta es inciso C. Se lo denominó Villa Imperial de Potosí debido a su riqueza. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el impuesto del 20% a la producción de plata pagado al Estado español?
¿Cómo se llamaba el impuesto del 20% de la producción del plata pagado al Estado español? Inciso A, mitad. Inciso B, al cabalá. Inciso C, quinto real. O inciso D, 10. Quinto real. La C. No sé. Muy bien. El término quinto real era la parte o el impuesto determinado por la corona por la producción de plata. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el rango de edad de los indígenas obligados a realizar el trabajo de la mita? Inciso A, entre 15 y 30 años. Inciso B, entre 18 y 50 años. Inciso C, entre 21 y 60 años. O inciso D, solo mayores de 25. Inciso B. La C. Bien. La respuesta correcta es el inciso B. Entre los 18 y 50 años era el rango laboral forzado para los trabajos de la mita. Siguiente pregunta. ¿A qué zona fueron llevados los esclavos negros tras no sobrevivir al frío de Potosí? Inciso A, al Chaco. Inciso B, Amazonía. Inciso C, Yungas. O inciso D, Santa Cruz. Inciso C. Inciso C, a los yungas. Muy bien. Inciso C. Los Yungas fueron los que proveyeron el clima cálido necesario para los esclavos negros. Siguiente pregunta. ¿En qué ciudad se dio uno de los primeros levantamientos el 25 de mayo de 1809? ¿Será inciso A, La Paz, inciso B, La Plata o Chuquisaca, inciso C, Cochabamba o inciso D, Potosí? A ver, ¿en qué ciudad se dio uno de los primeros levantamientos el 25 de mayo de 1809? Inciso B. La B. B. Muy bien, la respuesta correcta es el inciso B, La Plata, que hoy se conoce como la cuna de la libertad americana. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre real del indígena Tupac Amaru? Inciso A, Julián Apaza. Inciso B, Tomás Catari. Inciso C, José Gabriel Condorcanqui. O inciso D, Zárate Vilca. ¿Cuál era el nombre del líder indígena Tupac Amaru? Inciso C. La C, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Inciso C. Muy bien. La respuesta correcta es el inciso C. Tupac Amaru tomó su nombre de José Gabriel Condorcanqui en honor a su ancestro inca. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer presidente de la recién fundada República de Bolivia? Inciso A, Antonio José de Sucre. Inciso B, Simón Bolívar. Inciso C, Andrés Ibáñez. O inciso D, Miguel de Velasco. José Miguel de Velasco. Inciso B. Inciso B. Muy bien. Sería Simón Bolívar, el inciso B, el primer presidente de la recién fundada República de Bolivia. Siguiente pregunta. ¿En qué territorio decidió dejar de pertenecer a Argentina? ¿Qué territorio decidió dejar de pertenecer a Argentina para pasar a Bolivia bajo el gobierno de Sucre? Inciso A, Potosí. Inciso B, Tarija. Inciso C, Antofagasta. O inciso D, Chaco Central. Inciso B. La B. Muy bien. Inciso B. La respuesta correcta es B. Siguiente pregunta. ¿Qué presidente formó la Confederación Perú-Boliviana en 1836? ¿Qué presidente formó la Confederación Perú-Boliviana, en 1836? Sería inciso A, Simón Bolívar. Inciso B, José Vallivián. Inciso C, Andrés de Santa Cruz. O inciso D, Mariano Melgarejo. Inciso C. Muy bien, ¿alguien más?
Bien, la respuesta correcta es inciso C. Siguiente pregunta. ¿A qué país fue cedida la Puna de Atacama en 1829? A ver, ¿a qué país fue cedida la Puna de Atacama en 1829? ¿Sería inciso A, Chile, inciso B, Brasil, inciso C, Argentina o inciso D, Perú? Inciso A. El A. A ver, Inciso C. la respuesta correcta es inciso C. Se cedió a Argentina para evitar su pérdida total ante Chile en 1829. Siguiente pregunta, 52. ¿En qué año cedió el presidente Melgarejo territorios de Mato Grosso al Brasil? En el año, inciso A, 1903, inciso B, 1867, inciso C, 1879 o inciso D, 1842. Inciso A. Ya, su compañera dice inciso A. ¿Alguien más? El inciso B. Muy bien, la respuesta correcta es el inciso B. El año 1877 se cedieron las grandes extensiones al Brasil a través del Tratado de Ayacucho. Vamos por las últimas 8 preguntas. ¿Qué recursos naturales fueron el motivo de la Guerra del Pacífico iniciada en 1879? Será inciso A, el petróleo y gas, inciso B, goma elástica, inciso C, guano y salitre, o inciso D, estaño y plata. Inciso C. Muy bien, ¿alguien más? Inciso C. Inciso Muy, C. muy bien, la respuesta correcta es el inciso C. La producción de guano y salitre. ¿Qué país invadió el territorio del Acre en 1902 por el recurso de la goma elástica? Inciso A, Argentina, inciso B, Perú, inciso C, Brasil, o inciso D, Paraguay. Inciso C. La C. Muy bien, la respuesta correcta es inciso C, el Brasil. Siguiente pregunta. ¿Cuántos prisioneros de guerra dejó el desastroso conflicto del Chaco entre 1932 y 1935? Inciso A, 50,000. Inciso B, 25,000. Inciso C, 100,000. O inciso D, 5,000. Inciso B. Inciso C. Bien, la respuesta correcta es el inciso B, 25,000. La guerra del Chaco fue una de las guerras más sangrientas a las que se enfrentó Bolivia en el siglo XX. Siguiente pregunta.